Bien, Presidenta. En otro tema, preguntarle, bueno, aquí ya se presentaron el impulso para la defensa de las audiencias. Usted ya se ha expresado suficiente, pero quisiera yo comentarle, entrar en una reflexión, porque ha habido obviamente un gran debate, de eso se trataba, pero creo que no se trataba de mentir en torno a la iniciativa para la defensa de las audiencias. Y es lo que ha estado pululando bastante. A mí me ha llamado la atención porque me he puesto a revisar expresiones, programas de quienes se oponen y saber cuál es la argumentación. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que una conductora de radio que fue callada con el PRI, con el PAN, con los gobiernos del PRI y del PAN, eh, prácticamente está criticando el derecho a las audiencias, la defensa del derecho de las audiencias a, pues que no se le mienta, a saber precisamente los contenidos de la que se difunden en medios de comunicación, y me llamaba este tipo de reacciones por parte de este tipo de periodistas que fueron defendidos incluso por la sociedad misma en su momento, porque fueron cesados de sus programas en este caso de radio. Y hay otro que me llamó mucho la atención, quisiera citarlo porque esto es parte de las contradicciones que encontré, que es uno de los mayores intelectuales de la derecha del país, donde dice, es un tuit de Krause, que dice: Proceso, La Jornada, Vuelta, Radio Red y muchos otros medios que lucharon por la democracia en tiempos del PRI estarían censurados por el régimen actual, que ya no esconde su vocación totalitaria, bueno, lo demás. Pero aquí, más que solamente citarle el tuit, es comentarle, por ejemplo, dice: estarían censurados, no censurando, perdón, estarían censurados. Eh, la jornada incluso está aquí presente, siempre me refiero No, como déjate tú eso, reportero. TV Azteca, ¿cuándo lo hemos censurado? Entonces, me llama mucho O la atención. Aristegui, ¿cuándo lo hemos censurado? O cualquier medio, díganme ustedes, ¿cuándo se ha censurado? Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publiquen y aquí hacemos derecho de réplica, y otra cosa muy distinta es lo que se hacía en el pasado, que se hablaba por teléfono con los dueños y se les decía: corre a este conductor porque está hablando mal de mí. O se les llamaba a la oficina del coordinador de comunicación social, se les ofrecía recurso para que cambiaran su línea editorial. Nunca se ha hecho eso, ni es la pretensión con los lineamientos. Lo que está en los lineamientos está en la ley. Eso tiene que quedar muy claro. La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La comisión, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, participó en las discusiones para la aprobación de la ley. Estuvieron de acuerdo. Incluso se hicieron mesas de trabajo para modificar artículos para que pudiera salir una ley en donde hubiera un acuerdo básico con todos. Ahora que salen los lineamientos dicen que hay censura. Además, no se han publicado. Se ha publicado para consulta pública. Todavía se pueden modificar si hay alguna discusión. Pero ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora. Lo puedo asegurar. Hay una televisora que se dedica todas sus 24 horas a hablar mal del gobierno. Hay radiodifusoras que pueden tener un programa ahí medio plural, pero sus conductores o algún otro hablar mal del gobierno. ¿Cuándo hemos buscado su censura? ¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo? Muy distinto es que desde aquí, digamos, no estamos de acuerdo.
hay detector de mentiras, esto es mentira, es falso lo que publicaron. No estamos de acuerdo en lo que se está diciendo y aquí damos nuestra versión. Porque si no existiera la mañanera, pues entonces no tendríamos derecho de réplica. Porque cuando uno le pide a un medio, a pesar de que es ley, que publique en el mismo tamaño o con el mismo tiempo una réplica, no lo hace. Entonces tenemos la mañanera para debatir, para discutir, para poner nuestros puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos. Pero no hay censura ni habrá censura porque es nuestra convicción. Pero todo el régimen autoritario. Nunca hablaron del régimen autoritario cuando se reprimió a los maestros. Nunca. Y ahora hablan de un régimen autoritario porque supuestamente queremos censurar de una ley que se discutió y estuvieron de acuerdo. Y ahora se pone a disposición de la opinión pública, de la gente, del pueblo, de incluso los medios, los lineamientos. O sea, esta discusión ni siquiera se han aprobado. Y hay mesas de trabajo y hay personas que pueden opinar. Pero censura jamás, si no, no estamos de acuerdo nosotros con ello. Incluso hay titulares donde dice, nos consultan la imposición. Ese tipo de fraseo a mí me llama mucho la atención. Si ya es una imposición, ¿cómo te están consultando? Es decir, hay ese tipo de cosas que me llaman la atención. Y puntualmente, Presidenta, también decir, ¿no? El pasado, que yo creo que es muy importante y esa es mi pregunta, ¿por qué no plantear, por ejemplo, en su momento, en los años, digamos, más duros del PRI, se censuraba con PIPSA, que era la empresa estatal que proveía de papel, que era la forma, bueno, la prensa, obviamente, pues la utilización de la materia prima, o el tema de la propia autocensura que se pactó con Calderón, precisamente para que ya no se hablara de ciertos temas, concretamente el tema de la violencia. O cuando prácticamente pues salió exiliado, sigue en el exilio, el periodista de Radio Red, Gutiérrez Vivó, precisamente incluso señaló al propio Calderón de intentar asesinarlo. En fin, podemos estar hablando de varios casos muy concretos o la destrucción del Excelsior, bueno, del ataque contra Excelsior, mejor dicho, la dirección, ya después pues dejó de ser cooperativa y la vendieron. En fin, si se hace un recuento de todo lo que en estos regímenes, el PRIAN finalmente fue la prensa y cómo prácticamente fue sometida, no se pero para nada se respetaba el derecho de las audiencias, no existía, o sea, no existía ni la consideración de lo que se escuchaba, lo que se veía, lo que se leía por parte de la ciudadanía. ¿Por qué no hacer un recuento de este tipo de cosas? Y yo lo digo porque además es otra, y con esto finalizo y quisiera su respuesta. En estos ataques, porque para ellos son análisis, a veces me parece que una falta de incluso de elementos para analizar, comparan a la mañanera, a este espacio que es pues de difusión de las acciones, de preguntas y respuestas. Decía ayer en un programa, es que la revista que tiene, por ejemplo, la presidenta, o sea, comparándolo con un programa matutino, dice, entonces también que se le revise como Pues si que fuera… no la vean, tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera. Nosotros tenemos un espacio para difundir los resultados del gobierno y las acciones, como el día de hoy. Hay un problema en Quintana Roo, en las playas, que está creciendo. ¿Qué hacemos? Lo atendemos. E informamos al pueblo de México cómo lo estamos atendiendo y cómo lo vamos a seguir atendiendo. Si no tuviéramos este espacio, díganme qué medio va a sacar la atención del sargazo, que es un tema muy relevante para el sureste de México, por parte del gobierno. Probablemente ninguno.
La mañanera tiene una virtud, hablamos de manera directa. Están ustedes, que son medios alternativos.